Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a otro Rocket Masters de este caso de este mes. Hoy vamos a estar hablando un poco y alineando sobre todo de manera conceptual. ¿Qué son los agentes? Porque mucho de lo que ha surgido en el mercado es que todavía no están alineadas las expectativas entre lo que puede hacer la inteligencia artificial dentro de los diferentes procesos y obviamente en nuestro caso los procesos de innovación y creatividad versus la necesidad que tienen las empresas, ¿verdad? Entonces, algo que queremos hacer el día de hoy es eh, nivelar un poco la cancha entre las expectativas que tienen las empresas y lo que también estamos viendo en el mercado que está pasando con los agentes. Hola Percy, ¿cómo estás? Hola Aldo, qué gusto estar por aquí con ustedes. Y efectivamente, yo creo que es toda una temática, el tema de los agentes, de entender también hasta qué punto es un agente, un chatbot, o realmente eso no es un agente, o qué es un agente, qué tiene que hacer, qué hay que automatizar y a dónde entrega valor, porque vamos a hablar de eso, hay niveles también de agentes o de asistentes, digámoslo así, y que esto nos permita también entender con qué estamos jugando con la tecnología y hasta dónde la queremos llevar para llevarla a puntos tal vez más serios, para que ya Mm, hagan tareas por nosotros que nos generen de verdad un impacto significativo y una mejora. así es, y algo también muy importante es saber diferenciar lo que es el escenario optimista que están prometiendo las empresas versus lo que está pasando realmente en el mercado, ¿verdad? Nosotros si vemos TikTok, si vemos las diferentes redes sociales, vemos muchísimo contenido que dicen vamos a poder gestionar el 100% de la empresa con agentes. Bueno, ese nivel de optimismo ha venido bajando o de overpromise ha venido bajando en las últimas semanas y los CEOs de las cuatro grandes de IA han venido cambiando el discurso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque versus el overpromise, ¿verdad? De Ujú. que se puede automatizar el 100% de la empresa y lo que está saliendo a nivel de estudios de mercado es que los seres humanos estamos logrando administrar y gestionar nuestro día a día de trabajo con los agentes, pero no hay no hay una evidencia, perdón, de que se esté dando una sustitución directa. Em, entonces eso es clave. ¿Qué es un agente? Y seguramente todos hemos visto Matrix, ¿verdad? De el señor Smith, que es básicamente este persona que se va multiplicando dentro del mundo, ¿verdad? Y que trata de destruir la matriz y el sistema operativo. Entonces, el agente es una persona virtual. ¿Verdad? Pero hay diferentes niveles. Así como nosotros en las organizaciones tenemos una jerarquía, de igual forma tenemos diferentes niveles de desarrollo de agentes, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que tenemos que tener en las organizaciones. ¿Qué es un agente como tal? Es una entidad digital que utiliza diferentes modelos de inteligencia artificial para interpretar información, tomar decisiones y ejecutar acciones con el fin de lograr objetivos definidos dentro de un contexto específico. Esta última parte de la definición del agente es clave. Sí, queremos automatizar el end-to-end de los procesos, pero tienen que pasar muchas situaciones o, por ejemplo, hay muchos elementos que matizan esa expectativa entre las organizaciones. Por ejemplo, tengo la base de datos de calidad para que la gente pueda desarrollar o tomar decisiones con base en esos datos. Dos, tengo el proceso claro y definido, ¿verdad? Con las entradas y las salidas de cada una de las etapas y que ese proceso se pueda automatizar. Y tres, tiene mi equipo la capacidad de gestionar los agentes y que más bien no se vuelva en una bola de nieve de gasto. ¿Por qué decimos algo muy importante? Adelante, Percy. No, ahora que mencionas esto, yo creo que cabe, y yo quiero levantar la mano aquí y poner una alerta para todos los que nos están escuchando. Suena riquísimo hablar de ser agentes y no es tan complejo tampoco, sí tiene sus cosas, pero Exacto. y quiero que se vayan con esto. La idea es que se den cuenta que es sencillo, pero el dolor no está en programarlo. Recuerden, es una tecnología, la tecnología no tiene
hay que hasta programarle una conciencia, y lo digo con qué sentido. Con el sentido de que si ustedes los datos son malos, el proceso es malo, la tecnología no tiene dónde consultar, entonces al final la respuesta es mala. Entonces, preocúpense tal vez en un 80% en decir, tenemos lo necesario para que la tecnología de la IA vaya, consulte, la entienda, tenga contexto de esto, porque si no, por más que yo le diga, haz el informe, haz esta, no lo va a lograr, va a decir, algo va a fallar en todo el proceso. Sí, exacto. Y quiero sumar al comentario de Percy lo que estamos viendo en las organizaciones. Error número uno. La gente quiere desarrollar agentes para delegarle a los agentes lo que no les gusta hacer, no lo que es necesario automatizar. Y ahí hay una gran diferencia. Ejemplo, no, es que nuestro CRM nunca ha funcionado, entonces lo que hay que hacer es ponerle un agente para que ahora sí funcione. Y lo traemos a la mesa porque para eso es este Rocket Master, para alinear esas expectativas y que a ustedes esta tecnología les sume valor. Y el otro elemento es asumir que todas las partes del proceso se pueden automatizar con agentes y que el ser humano no es necesario en esas etapas. Y eso es otro error que estamos viendo en las organizaciones como tal, ¿verdad? Ya el discurso ha venido cambiando, ya las empresas están entendiendo que debe haber un modelo híbrido, ¿verdad? Y que tiene que haber un diagnóstico, como dice Percival, del proceso y sobre todo asegurar que el proceso esté diseñado para no caer en un vicio de agentes como parches de proceso, ¿verdad? Que es otro elemento clave. Ahora, ya entendiendo esta definición de agente, un elemento importantísimo para ustedes es entender a nivel de estrategia de procesos cuál es el nivel de complejidad de agente que yo necesito. No es lo mismo tener un agente administrativo, por ejemplo, yo CEO, yo gerente general, quiero un agente que me revise y me optimice mi Outlook, ¿verdad? Que es un asistente de IA, a quiero automatizar un proceso completo de investigación de mercados, de identificación de patentes, el proceso regulatorio o inclusive servicio al cliente. Entonces, otro elemento importante es que ustedes hagan un diagnóstico de cuál es el nivel, ¿verdad? De mis procesos, la calidad de mis procesos, donde los seres humanos suman valor y definir, ok, dentro de ese diagnóstico, definir qué tipo de agente necesito yo. Esta gráfica es de Gartner, a mí me gusta mucho, pero básicamente es lo que está pasando en las empresas. Nosotros tenemos los asistentes de IA, ¿verdad? Que son los que tenemos dentro del ambiente Office 365, ChatGPT, ¿verdad? Y ahora la última versión de ChatGPT que sacó los agentes de tareas, tener los asistentes los agentes colaborativos, que es el tercer nivel, que es colaboración entre agentes de procesos, o sea, que yo puedo tener un agente, por ejemplo, de finanzas, que se comunique con el agente de compras y que estos puedan operar un proceso crítico, ¿verdad? Por ejemplo, cotizaciones de materiales. Y están el nivel que es como la expectativa que están prometiendo los CEOs, que son los ecosistemas de agentes, que es cuando, por ejemplo, mi agente de compras se puede comunicar con el agente de ventas de un proveedor y que ellos puedan resolver un proceso de compra, solicitar una cotización, emitir factura, dar seguimiento de cobro entre compañías. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchos aliados nuestros nos llaman y dicen, Aldo, es que quiero, o Percy, queremos automatizar el proceso de compras y queremos crear un agente. Ok, perfecto. ¿Qué nivel de tecnología tienen ustedes? No, nosotros tenemos el Copilot 365, el que está en el ambiente de Office. Esos agentes no nos sirven para ese nivel de complejidad, ¿verdad? Entonces, hay que saber diferenciar entre lo que es un asistente de IA, un agente de tareas y ya lo que es un ecosistema de agentes que son procesos multiagente donde los agentes pueden gestionar diferentes elementos.
Otro punto crítico, y no sé si ustedes vieron en las últimas 3 semanas, es que en estos niveles más avanzados de agentes colaborativos, de ecosistema de agentes, el ser humano evoluciona más a ser un supervisor y auditor de procesos. Ya no gestiona el proceso, sino que lo audita. No sé si vieron un caso en Australia donde una empresa automatizó su proceso de customer service y el agente decidió borrar toda la base de datos de la compañía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían una auditoría de proceso y de gestión de los agentes. Entonces, algo muy importante es que nosotros sepamos matizar. ¿Qué nivel de agente necesito? Por ejemplo, darle a nuestro equipo de trabajo asistentes de IA, que es los agentes que están dentro de Office 365, etcétera, etcétera. Agentes de tareas, que ya son agentes más avanzados, que pueden vivir dentro de otros niveles, y ya una estrategia de procesos, ¿verdad? Que eso nos va a ayudar a nosotros dentro del modelo. Y obviamente saber en qué nivel de madurez estoy yo, ¿verdad? Si yo no tengo un nivel de madurez de procesos, es mejor empezar a hacer MVPs, ¿verdad? Empezar a testear un proceso crítico para nosotros y empezar a modular la interacción de los agentes para entender. ¿Por qué? Porque está pasando ahorita que muchas empresas se quieren ir a nivel avanzado de agentes, de ecosistemas, pero no tenemos la base de datos, no tenemos los sistemas integrados, no tenemos modelos de seguridad, ¿verdad? ¿Qué información sí puede ver a la gente y qué información no puede ver? ¿Qué información queda expuesta a la gente? ¿Verdad? Y eso tenemos que cuidarlo dentro de ese modelo. Entonces, saber cuál es el nivel de capacidad de nuestros procesos para poder absorber esos elementos dentro del modelo. ¿Ok? Como les decía, nosotros tenemos diferentes elementos. Están los modelos de asistentes que están dentro del ambiente Office 365, que están en el panel izquierdo, donde ustedes pueden poner nivel de agente, y es básicamente crear un perfil profesional. ¿Ok? Ahora, hay un elemento clave que es lo que mencionaba Percy. ¿Qué hemos descubierto nosotros? Una cosa es un agente administrativo, pero otra cosa es un agente con un nivel cognitivo alto, o sea que nosotros tenemos que tener la capacidad de darle como ese razonamiento de, eh, de cómo queremos que la gente piense y nos responda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el matiz del contexto de la empresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente entienda cuál es el contexto de la empresa, cuál es la Sí. propuesta de valor, cuál es la estrategia de marca, ¿verdad? Y todos esos elementos tienen que ir integrados en la descripción. No es nada más llegar y decir, voy a ser un agente de redacción de mails. ¿Cuál es el tono de voz del correo, verdad? ¿Cuál es el tipo de formalidad dependiendo del tipo de cliente o proveedor? Y eso va a ayudar a matizar mucho. ¿Y vas a comentar algo, Percy? Sí, es que ahora que estás en asistente de IA, y vean qué importante, a nivel que vaya yo aumentando el asistente, un agente colaborador, un agente autónomo, o sea, a nivel que vaya subiendo en escalamiento, hay un mayor nivel de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahora que vemos esta pantalla de asistente de IA, yo sé que muchos de ustedes han tal vez ido a travesear y le damos instrucciones y le damos detalles que tal vez son muy básicos para que nos haga tal vez o nos haga consultas específicas sobre una temática. ¿Por qué menciono esto? Porque a medida que subes en la escala de la gente, vas a tener que entonces no solo, ya no es un tema de reconocimiento de la información, sino cómo pensar cuando vea cierto tipo de preguntas y cómo interpretarlas hacia la información que tenemos. ¿Qué significa? Que vamos a tener que usar más tiempo también para que estos modelos los tengamos que entrenar con tipos de lenguaje, tipos de respuesta, que interpretar cuando hay una palabra como esta o la misma palabra se interpreta en eso. Y son también un proceso de entrenamiento que sí requiere conocimiento, requiere tiempo. ¿Para qué? Para que al final se salga solo una gente, no de hacer una sola tarea específicamente, o sea, un asistente. En esta versión que Aldo está mostrando es la versión para mí más simple, que la podemos usar para cosas muy puntuales, pero tal vez en algunas va a quedar muy limitada también, que es parte.
Exacto, por ejemplo, automatización de documentos, ¿verdad? Este agente es muy práctico si queremos, por ejemplo, automatizar redacción de, por ejemplo, de project plan, redacción de plan estratégico, redacción de tareas del día a día que nos dedican mucho tiempo más por la forma que por el fondo, ¿verdad? Y eso es un elemento clave. Están los agentes de tareas, que son los agentes que están dentro del Office 365, ¿verdad? Que es, bueno, ya no necesito saber de macros para hacer una macro en Excel ni para hacer una presentación ejecutiva, que son los agentes que están dentro del ambiente. ¿Ok? También en Google ya está integrado Gemini, por ejemplo, y Cloud también, que es otra herramienta que se ha puesto a competir dentro de los ambientes operativos de las organizaciones este año. Entonces, hay que saber matizar. En el caso de estos agentes, son agentes ya más de tomar decisiones rápidas, que es, por ejemplo, que me ponga bonita la presentación o que me haga una macro para un análisis o que inclusive modificar bases de datos dentro de Excel, ¿verdad? Si, por ejemplo, necesito verificar o limpiar o actualizar una base de datos en Excel, lo hacemos a través de Copilot. Entonces, vean, tenemos los asistentes, tenemos los agentes de tareas específicos y luego están ya los agentes colaborativos, que en el caso de, para aquellos que hoy día oficialmente en la empresa solo se puede usar Copilot, por ejemplo, en el caso de Copilot, estos agentes colaborativos ustedes los pueden automatizar dentro de Copilot Studio, que es otro nivel de licencia. Está la licencia de Copilot dentro de Office 365, que es para asistentes y para agentes de tareas. Y está la licencia de Copilot Studio, que es para agentes de procesos, o sea, un nivel de complejidad más alto. Aquí ustedes sí pueden crear ya flujos de trabajo, ¿verdad? Dentro de SharePoint o la nube o lo que ustedes quieran y conectar con otros procesos internos de la organización, ¿verdad? Como el CRM o como el ERP. Entonces, si yo quiero pasar a ya agentes colaborativos en procesos, necesito otros tipos de licencias. No lo podemos hacer con las licencias individuales o licencias que nos dan normalmente o típicamente están dentro de los ambientes de trabajo del día a día. Y aquí ustedes pueden crear tanto en Gemini como en ChatGPT, como en Copilot Studio, ya ustedes pueden crear el flujo de trabajo de ese proceso, el agente que va a interactuar dentro de ese proceso, ¿verdad? Y también explicarle a los equipos cómo van a hacer ese agente como tal, ¿ok? Entonces, pueden tener agentes que conecten con el CRM, a agentes que conecten con facturación, pero ya necesitan otro nivel de diseño porque ya aquí hay que crear un flujo de trabajo de los agentes, ¿verdad? Y el ecosistema, que ya es, por ejemplo, N8N, que ya es una plataforma que puede conectar inclusive agentes de diferentes ecosistemas, ¿verdad? Que es, bueno, yo quiero conectar mi agente de Copilot con el agente que tiene un cliente o una agencia o que inclusive pueda gestionar diferentes procesos. Entonces, vean cómo dependiendo del nivel de expectativa que yo tengo como empresa, así va a ir subiendo el nivel de complejidad de los agentes. Y esto es importante porque hoy muchas de las expectativas es que con el agente que nosotros tenemos o con el modelo básico podemos automatizar procesos y no es así. Adelante, Percy. Sí, ahora que hablas de N8N, cuando se automatizan los procesos, ven qué interesante. La diferencia en realidad es que N8N es una plataforma que conecta un montón de plataformas al mismo tiempo. Claro, esto sube el grado de complejidad, ¿verdad? Porque no es simplemente es que hay diferentes tipos de permisos en cada uno. Quiero que entre al correo, pero ¿qué va a hacer en el correo la gente? Leer, escribir, analizar. O sea, aquí es donde comienzo a dar permisos de qué tanto sí, qué tanto no. ¿Qué es importante de esto? Que también no hay que ser ingenuos y podemos usar las mismas IA para crear los flujos de otros procesos automatizados también, que es parte. Que quiero ser sincero también, que sí requiere un nivel un poquito más técnico, ¿verdad? De Mm. entender, de que la conexión se hizo, que pase. ¿Qué es lo que viene con esto? Ya vamos a estar viendo muy próximamente a través de Google en agentes de Gemini y en agentes de Cloud y GPT
vamos a estar viendo que la misma IA nos va a ayudar a hacer estos flujos y hacer las conexiones a través de otro agente, digamos, que eso es parte. Usar agentes para crear agentes o ecosistemas de agentes, digamos. Sí. Voy a agregar un punto ahí que me parece importante y que también nos ha pasado con varias empresas y es que no, ponernos creativos con los agentes, ¿verdad? Definamos muy bien el alcance de la gente. ¿Por qué? Porque también, dependiendo del alcance de la gente, también va a ser el nivel de programación que nosotros le demos. ¿Qué ha pasado? Que mucha gente se pone creativa. Entonces dicen, bueno, el alcance de la gente es A y B. Perfecto, ese es el alcance de la gente. Pero luego dicen, porque mejor que haga C también y que luego que haga D. Y ahí el problema es que si yo ya hice la gente y le empiezo a pedir cosas que no estaban dentro del alcance, el agente empieza a alucinar. ¿Por qué? Porque no está programado para eso, ¿verdad? Entonces, o puedo utilizar, interpretar los datos dependiendo. Recuerden algo muy importante. Los agentes o la inteligencia artificial trabaja bajo probabilidades. Cuando yo llego y le digo a la IA, dame 5 ideas de tal cosa, lo que hace la IA en microsegundos es decir, ok, las probabilidades de que esas 5 ideas son tanto, tanto, entonces le voy a dar esas ideas al usuario. Entonces, si yo confundo o mucho, digamos, el prompt, si yo le hago muchas modificaciones al prompt y lo empiezo a agregar cosas y toppings, la gente también empieza a alucinar, ¿verdad? Entonces, es importante, primero, uno, muy bien, definir muy bien el proceso, dentro del proceso, dónde es crítico que la gente resuelva, ¿verdad? Y con base en eso definir el alcance de la gente como tal. ¿Para qué? Para que no suframos. Y ahorita lo que está pasando mucho en las empresas es también la fatiga cognitiva, que es, mira, paso más regañando a la gente, duro más regañando a la gente en el día que lo que duraba yo haciendo el archivo, entonces ahora el archivo lo hago yo. Entonces, eso es porque el prompt de la gente está mal diseñado con base en el alcance que nosotros definimos. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos tener agentes administrativos y agentes operativos, o sea, agentes del día a día y agentes de proceso, que eso es parte de la complejidad. ¿Qué hace un agente administrativo? Las cosas del día a día, redactar correos, resumir documentos, agendar reuniones, clasificar información, ¿verdad? Y algo que tenemos que cuidar mucho a la hora de definir los agentes, especialmente los agentes administrativos, no es lo mismo un agente de tarea que un agente de proceso, ¿verdad? Que ya lo platicamos. Definir, otro problema es definir o no tener claro la definición de la tarea. ¿Qué es la tarea realmente que quiero hacer? ¿Verdad? Sobrecargar a la gente, que es lo que comentaba anteriormente. Si es un agente de tarea y le empiezo a pedir múltiples funciones, pues el agente empieza a alucinar y viene este desgaste conectivo y de energía de la persona de decir, mira, no me está entregando y más bien paso corrigiéndolo demasiado tiempo. ¿Ok? Importantísimo a la hora de redactar el prompt de los agentes administrativos es la calidad de los criterios, ¿verdad? Todos los criterios, definir criterios de calidad. ¿Qué quiero que me entregue la gente y qué no quiero que me entregue la gente? ¿Esto con qué fin? Para darle estructura, un marco metodológico a la gente y que también no nos esté redactando cosas o no nos esté dando cosas que nosotros no le pedimos. Ahorita lo que estamos viendo es que los modelos están acelerando su proceso, ¿verdad? De análisis. Entonces, cada vez nos dan información, no lo percibimos, pero cada vez más rápido. Eso hace que en el algoritmo también se puedan dar alucinaciones y que, por ejemplo, el agente, si yo no le pongo estos constraints, estas limitaciones de criterios de calidad, puede que la gente, una misma tarea, me la dé diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad lo lleva al error de alucinar. Entonces, es importante decirle, no puedes cambiar la estructura del correo base, no puedes modificar el tono de voz, por ejemplo, en el caso de correos,
no puedes modificar el análisis, tienes que analizar el 100% de la base de datos, definir esos criterios de calidad y otro elemento importante es cuidar mucho la dependencia excesiva del prompt inicial. ¿Qué es esto? Bueno, que asumir que nada más con la primera interacción se va a resolver la tarea, ¿verdad? Que eso es un tema ya de entrenamiento con las personas. Y en el caso de los agentes operativos, definir muy bien, gestionar el flujo del onboarding, interpretar muy bien las tareas, ¿verdad? Sentarse y diseñar los procesos críticos e inclusive aprovechar para depurarlos. Algo que estamos viendo también en las empresas es que estamos montando agentes sobre procesos mal diseñados o procesos que ya son amorphos, ¿verdad? Que son procesos que han acumulado tantas cosas en el tiempo que ya no tienen ni siquiera forma versus su diseño inicial. Entonces también es un buen momento para hacer un lifting, una limpieza del proceso y optimizarlo. Saber definir la toma de decisiones dentro del proceso es clave para evitar la alucinación, ¿verdad? ¿Cuál es el momento en el cual la gente tiene que hacer una tarea específica y cuál no? Y otro elemento importante es ejecutar acciones independientes, ¿verdad? Que si el agente de proceso es un agente de facturación, no es un agente para otras tareas, ¿verdad? Entonces eso también les va a ayudar mucho en los procesos. Lo que mencionaba anteriormente, tener claro el flujo del proceso, depurarlo, optimizarlo, porque las cosas se van acumulando en el tiempo y inclusive ese proceso pierde vigencia. Definir muy bien las tomas, los gates, ¿verdad? De toma de definición, de toma de decisión en esos procesos para que la gente sepa e interactuar o definir todo el flujo, ¿verdad? Eh, Otro elemento, sobreestimar la autonomía de la gente, ¿verdad? Que fue lo que le pasó a esta empresa en Australia, que es prácticamente, ya diseñamos de la gente se va a encargar el 100% de la gestión del customer service y el agente, por una alucinación, decidió borrar la base de datos de clientes, toda la base de datos de clientes de la empresa, ¿verdad? Gestionar las excepciones, actualizar a la gente y estar gestionando esas excepciones, ¿verdad? Ir puliendo a la gente en esos escenarios ideales y las integraciones débiles o inexistentes, ¿verdad? Queremos automatizar todo un proceso, pero no tenemos el API para conectarlo al CRM. Queremos automatizar un proceso de compra, pero no está actualizada la API del CRM. Entonces hay que hacer ese diagnóstico previo antes de querer automatizar procesos con agentes. Porque si no, luego también, y vamos a ser muy transparentes, hacemos todo un marco de trabajo de proyectos y empiezan a salir estos bugs, ¿verdad? Dentro de estas cajas ocultas dentro de la ejecución del proyecto y el proyecto se va alargando. Ay, mira, se nos olvidó que la base de datos no está actualizada. Bueno, vamos a tomar 2 semanas en actualizar la base de datos. ¿Sabes qué? Se nos olvidó que no tenemos API al CRM. Bueno, primero hay que cotizar un API, hay que desarrollarla, hay que programarla y entender esos elementos. ¿Ok? Y para cerrar este ejercicio de Rocket Master de este mes, es enseñarles un poco las capas de instrucciones. Adelante, Percy. Sí, antes de que pase, creo que es importante mencionar que en la edad de entendidos pones algo que tal vez se nos olvida, que es sobreestimar la autonomía de la gente, ¿verdad? Que eso es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos pretender que la gente actúe como un humano, o sea, como nuestra conciencia humana, que tiene mil variables, mil consecuencias. Entonces, esto es un trabajo grandísimo de poder darle una conciencia casi humana a una gente. Imagínense cuánto duraríamos en todo lo que hay que enseñarle. Entonces, yo no quiero que se piense, hay que siempre tener un proceso humano a la hora de crear agentes. Y eso es valiosísimo. Hago una automatización con una gente, lo creamos, sí, pero siempre haber un criterio humano en una parte del proceso. Por ejemplo, y cierro con esto, si hay una ambigüedad en lo que, en la instrucción automatizada que creamos con el agente y el agente entiende que es una ambigüedad, en ese momento es cuando la gente, ese tipo de casos, debemos darle un entrenamiento para decir, esa ambigüedad sí me la tienes que enviar a mí y tiene que existir una aprobación humana.
para Ujú. entender la ambigüedad. En los casos que no haya, pues puedes irlo haciendo de forma automática. ¿Por qué? Esto es exactamente el ejemplo que dijo Aldo. Se borró la base de datos completa a la gente, claro, porque había una ambigüedad y supuso que había que borrarla, porque tal vez el agente es como cuando hablamos de un MVP, hay que ir probando y hay que ir entendiendo qué entiende, qué no entiende, qué funciona, qué no, y ahí es donde un error muy frecuente de los que hoy hemos visto en empresas que se han diseñado agentes es que quieren automatizarlo, no es decir, no olvides que hay que darle una capa humana y que la aprobación humana en algunas partes sí va a tener que existir porque está ese criterio de contexto. En ese entendimiento es cuando esa parte humana después vamos a ir automatizando partes de esa sección, digamos, hasta que entendamos que sí, no, pero no, de una vez quítense la idea de que esto va a ser 100% automático, eso no va a pasar. Todavía va a haber que ser humano, el humano tiene que interactuar en algunas partes, en decir que sí, en decir que no, en leer el criterio y tomar una decisión como tal. Aprobar. Mm, Exacto. ok, ¿qué son las capas de programación? Las capas de programación son cosas, lenguaje de programación, ¿verdad? Pero hay dos elementos clave, dos capas de programación de agentes que son importantes manejar y que es simplemente ponerlo como texto a la hora de redactar el prompt para crear el agente, ¿verdad? El primero es meta prompt, que es organizar el pensamiento, y el segundo es el system prompt, que es organizar la interacción, o sea, cómo va a pensar el agente, ¿verdad? Y el system prompt, que es cómo va a organizar la información y analizarla y darnos respuesta. Entonces, cuando yo voy a hacer un agente, ustedes pueden, ya sea empezar a decirle, quiero que diseñes un agente para análisis de cotizaciones de tal tema. Utiliza una configuración con base en una configuración de Metaprompt, crea la estructura de la gente y yo te voy a ir haciendo, solicitando correcciones. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Lo que le están diciendo, esa palabra Metaprompt lo va a utilizar, lo va a tomar el chat, ¿verdad? Que ustedes tengan Copilot, Gemini, ChatGPT, y va a configurar el algoritmo, ¿ok? Entonces va a decir, ok, para poder crear esas instrucciones de agente, tengo que primero pensar cómo va a ser el orden cognitivo de esa información y luego le vamos a decir que utilice un system prompt para que nos dé la estructura de información. Es un poquito complejo al inicio, pero es nada más muy fácil. ¿Qué es el meta prompt? Básicamente lo que nos ayuda es a diseñar el agente en uno, ¿cuál es el rol? ¿Verdad? Siempre va a haber un rol. ¿Cuál es el objetivo del agente? ¿Cuáles son las tareas que resuelve? Las tareas que no va a resolver y qué contexto necesita y qué reglas debe seguir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un agente de investigación de mercados, yo le voy a decir, usa una configuración de MetaPrompt y ayúdame a diseñar la lógica de comportamiento de un investigador de mercados digital, ¿verdad? Si yo quiero analizar, por ejemplo, un agente de análisis de bases de datos de clientes, de quejas de clientes, entonces usa una configuración de MetaPrompt y ayúdame a diseñar la lógica de comportamiento de un agente que analice las bases de datos para y qué es lo que queremos que haga la gente. Y eso les va a ayudar a ustedes a mejorar mucho la calidad de la gente. Entonces, por ejemplo, quiero diseñar un agente administrativo para ayudar la redacción, para apoyar la redacción de correos comerciales. Con una configuración de MetaPrompt, ayúdame a definir el rol, el objetivo, el alcance, límites, reglas de decisión, criterios de calidad, tono, manejo, contexto. Organízalo con base en y cuáles son esos criterios que quieren ustedes. Recuerden que el contexto sigue siendo nuestro. Nosotros le decimos quién es la empresa, qué queremos que haga, todos esos elementos, para luego convertirlo en un system prompt. Y prácticamente lo que va a hacer el agente es darles toda esa estructura cognitiva. ¿Ok? Se las va a dar en texto. Luego ustedes le van a decir, ok, convierte ese prompt en un system prompt. ¿Qué es el system prompt? Ok, cómo se comporta la gente, qué va a hacer específicamente, o sea, la descripción técnica de las tareas que va a hacer el agente, bajo qué reglas va a operar, qué restricciones tiene y así sucesivamente. Entonces, pueden empezar por System o por Meta, eso no afecta, pero lo importante es que tengan estas dos capas, que el prompt, que son las indicaciones que yo le voy a meter a la gente, tengan estas dos capas, ¿verdad? Para que les ayuden.
Y eso va a matizar mucho la calidad. No es lo mismo que yo como humano redacte las indicaciones a que sea la IA la que diga, mira, el meta prompt tiene que ser así y luego te lo voy a convertir a un system prompt para que logre cumplir esa expectativa que tienes, ¿verdad? Y eso les va a ayudar mucho a ustedes, ¿ok? Entonces, ¿cómo usarlos? Primero pueden hacerlo, ¿verdad? Utilizar meta prompt utilizando una configuración de MetaPrompt, redacta las indicaciones para crear un agente de investigación de mercados que me ayude a identificar o analizar precios de las plataformas de e-commerce de tal mercado. ¿Ok? Y luego le pedimos que lo convierta en un System Prompt, que eso les va a ayudar a ustedes a ya el System Prompt, nada más lo cortan y lo pegan en el agente. ¿De acuerdo? Y esas van a ser las indicaciones con las cuales. Y ustedes lo que van a hacer es, van a probar, van a ir probando y lo que pueden hacer es, si no les gustó algo, ustedes sienten que está alucinando la gente, solo les saca un screenshot, se lo dan, quiero que modifiques esta respuesta por y argumentan por qué y redacten que le piden al chat que redacte nuevamente el system prompt y eso les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Importante, es lo mismo que el prompting. Sabemos que el prompting ya está quedando atrás y que tenemos que ir a empezar nosotros a evolucionar, a crear agentes y a tener ese equipo de trabajo nosotros alrededor de nuestro puesto. Pero no está de más recordar que hay que tener supervisión humana y auditoría, ¿verdad? Cada vez que hay una actualización de IA, entender qué se actualizó, qué mejoró y si necesito actualizar los prompts de mis agentes, ¿verdad? Porque cada una de ellas va a ser fundamental. Y recuerden que siempre va a haber un riesgo de alucinación, que es delegarle el 100% del juicio de valor a la gente, a la IA. No podemos hacer eso. Tener agentes no puede delegarnos de nuestra responsabilidad de que lo que le voy a entregar al cliente es de valor, de que lo que le voy a entregar a mi jefe es de valor y lo que viene a hacer los agentes es a quitarnos toda esa carpintería del día a día para centrarnos en pensamiento cognitivo y pensamiento estratégico, ¿verdad? Que es elementos clave. No queremos que nos pase lo que le pasó a la empresa en Australia, ¿verdad? Que Cloud le borró todos los datos de la empresa sin aviso, solo porque, como dice Percival, había esa falla que le permitió a la IA alucinar y tomar la decisión única. ¿De acuerdo? Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho el Rocket Master de este mes. Vamos a estar publicando el viernes la próxima fecha y antes de irnos, no quiero mencionar que recuerden que vamos a tener un laboratorio de innovación en servicio con IA presencial en San José, Costa Rica, el 23 de junio. Va a ser en el Hotel Auténtico. Va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a estar aprendiendo Lovable, Notebook LM. Vamos a estar aprendiendo a crear los agentes para las tareas de estrategias de contenido y va a ser un taller muy interactivo para que no se lo pierdan. ¿De acuerdo? Ha sido un gusto, Percy. Un abrazo. Encantado a todos y espero que hoy este Rocket Master les funcione para que se les vaya abriendo la mente que sí se pueden automatizar cosas, pero hay que ir construyendo algunos elementos rápidos para a la hora de hacerlo, crear nuestro primer agente MVP, digámoslo así, que solucione algunos de los puntos y nos dé velocidad, ejecución, pero también nos esté ayudando de verdad en un impacto real. Así que encantado de estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo Rocket Master.